perdón, ZR entre Z0, y bueno, en esta parte nos quedaría Z0 entre ZR. Si multiplicamos Z0 y ZR y dividimos entre Z0 y ZR, no alteramos la ecuación y nos quedaría, en este caso, nos quedará aquí a 1 por coseno de beta x más Z0 entre ZR seno de beta x, todo esto dividido entre Z0 entre ZR coseno de beta x más J veces 1 seno de beta x. Entonces ahí es, como tenemos estas dos ecuaciones, nos van a ser bastante útiles para poder ver el análisis de los tres casos que hemos estado analizando desde hace tiempo, que es cuando tenemos una línea terminada en circuito abierto, en cortocircuito y en su impedancia característica. Entonces, para el primer caso, para una línea terminada en cortocircuito, sabemos que ZR es igual con 0. Si consideramos que ZR es igual con 0, entonces esto resulta que la impedancia dividida entre Z0, que sería la impedancia normalizada, será igual a J veces seno de beta X entre el coseno de beta X. Y esto nos da, pues, J veces la tangente de beta X. Es decir, la impedancia sí sería igual a J veces Z0 tangente de beta X. Aquí es la impedancia normalizada y aquí tenemos la impedancia sin normalizar. Para el caso entonces de una línea en cortocircuito, tenemos que la impedancia es igual a J veces JZ0 la tangente de beta X. Para el caso de una línea en circuito abierto, sabemos que la impedancia en el receptor es igual a infinito. En este caso, la impedancia normalizada nos quedaría que es igual a la relación del coseno de beta X dividido entre J veces el seno de beta X. Quitando en este caso el número complejo del denominador, nos quedaría menos J por la cotangente de beta X. Es decir, la impedancia ya desnormalizada nos daría Z igual a menos JZ0 por la cotangente de beta X. Y si tenemos una línea terminada en su impedancia característica, es decir, que la línea se encuentra acoplada, bueno, resulta que la impedancia normalizada será igual a coseno de beta X más coseno de beta X, dividido entre el coseno de beta X más coseno de beta X es igual a 1. Es decir, Z, la impedancia, es igual a la impedancia característica de la línea y por lo consiguiente tenemos el caso de un acoplamiento perfecto. ¿Okay? Entonces, con estas ecuaciones que se acaban de ver, vamos a ver un problema. Y el problema es el que está ahora puesto ahí en la pantalla. Entonces, por favor, apunten los datos para que puedan hacer los cálculos. Dice, una línea de transmisión con carga para una antena transmisora de radiodifusión opera a la frecuencia de 1200 kHz. Tiene una longitud de 100 metros y una impedancia característica igual a 500. La pregunta es, ¿cuál es la impedancia en el transmisor? Sí, inciso A, la línea está terminada a circuito abierto. Inciso B, la línea está terminada en cortocircuito. E inciso C, la línea está terminada en su impedancia característica. Entonces, por lo que podemos ver, para este problema vamos a utilizar las expresiones que se acaban de ver. Nos va a dar un poquito de tiempo para que puedan apuntar los datos y puedan, en este caso, hacer los cálculos correspondientes.
Bien, entonces voy a moverle. Vemos que para el caso del circuito abierto necesitamos calcular beta X, porque aquí se utiliza la tangente de beta X. Para el caso de circuito abierto, también beta X. Y para el caso de la línea terminal Z0 no es necesario. Por lo tanto, entonces, lo que se necesita hacer es calcular el producto de beta por X. Y beta por X sabemos que es, en este caso, pues la relación de 2pi en lambda multiplicado por X. Por lo tanto, X lo tenemos que determinar en términos de longitudes de onda. Entonces, para ello hay que calcular primero la longitud de onda. ¿Cuánto resulta la longitud de onda para este problema, a esa frecuencia que está especificando el enunciado? ¿Cuánto les da el valor de lambda? $250. Correcto, gracias. Serían 250 metros. Pero en este caso, X son 100 metros, ¿verdad? Nos dice que la longitud de la línea es de 100 metros. Entonces, 100 metros, ¿a cuántas lambdas equivale? Lo podemos sacar por regla de 3, donde 150 metros es una lambda. 100 metros, ¿a cuánto nos resulta entonces en términos de lambda? $0.4. Correcto, muchas gracias. 0.4 lambda. X sería igual a 0.4 lambda. De ahí que entonces esto implica que podemos calcular el valor de beta por X. Esto es igual a 2pi sobre lambda multiplicado por, en este caso, 0.4 lambda. ¿Cuánto resulta eso? $2.51. ¿Qué sería eso? ¿En qué unidades? Radianes sobre metro, me parece. Radianes solamente, ¿no? Sí, Radianes. sí, disculpe, radianes. 2.51 radianes. ¿Eso cuánto es en grados? $72. No. $143.8 grados. Aproximadamente 144 grados. Es que aquí faltaron más números, ¿no? Más Sí. números. Son 144 grados. Entonces, para el inciso A, ya tenemos el caso de beta X, que sería, en principio, a circuito abierto. Z es igual a menos JZ0 por la tangente de beta X. ¿Cuánto resulta eso?
Z0 vale 500 ohms, entonces ¿cuánto da eso? Menos 363.27. No es más, perdón. Perdón, aquí es cotangente, ¿no? Creo que estoy mal en la fórmula. Sí, es cotangente. Es cotangente, perdón. Cálculo, por favor, otra vez. Sí, perdón, me equivoqué. Esto es Z0 cotangente. Sí, tenía mala fórmula. ¿Cuánto da eso ahora sí? Es menos JZ0 cotangente de beta X. Me da de 688.19 J. Correcto. 688.19 J. Una unidades de ohms. Para el caso B, que sería a cortocircuito, Z es igual a J veces Z0, la tangente de beta X. ¿Cuánto de eso? Menos 363.27 J. Correcto, gracias. Menos 363.27 J. Y en el inciso C nos dice que Z es igual al valor de la impedancia característica. En este caso, pues serían los 500 ohms. Ok, es una forma sencilla en este caso de resolver el problema. ¿Alguna duda? No, profesor. Ok, creo que es muy sencillo, ¿no? Entonces, si no hay duda, vamos a pasar a otro tema, algo que se conoce como la razón de onda estacionaria, que en nuestro idioma se abrevia como ROE. En la literatura que van a encontrar en nuestro idioma, van a ver que es muy común que encuentren las siglas ROE, que es las siglas de razón de onda estacionaria. Pero en la mayoría de la literatura, en un muy alto porcentaje, en libros de español, inclusive también, y en los de inglés, obviamente, van a encontrar las siglas como SWR. Y SWR significa Standing Wave Ratio. Eso es lo que significa. Y el SWR está definido como la razón de la máxima tensión eléctrica de radiofrecuencia o voltaje de RF y la tensión eléctrica mínima de radiofrecuencia a lo largo de la línea.
Es decir, sigma, que en este caso va a ser la SWR, va a ser la relación del voltaje máximo entre el voltaje mínimo, obviamente en magnitud. A esta relación también se le conoce como razón de onda estacionaria de voltaje, y a veces van a encontrar que en los libros, en vez de ser SWR, van a encontrar que dice BSWR. Esto es lo mismo, ¿ok? Entonces pueden encontrarlo en cualquiera de las dos formas, como SWR o como BSWR. Y simplemente BSWR se le agrega aquí voltage, Voltage Standing Wave Ratio. Es lo que quiere decir las siglas de BSWR. Este BSWR, pues es lo que nos va a representar. Y bien, recordando que cuando tenemos los casos de desacoplamiento, no importa si es una onda viajera, es una onda estacionaria, cuando tenemos condiciones de carga diferentes a las mismas condiciones de la línea de transmisión, es decir, que la impedancia no es igual, vamos a tener máximos de tensión y mínimos de tensión. Recordarán que vimos el caso de ondas viajeras, hicimos una tablita y después se graficaron los vectores y vimos que había puntos donde existía máxima tensión y donde había puntos donde existía mínima tensión. Ese valor de mínima tensión no quiere decir que siempre tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque hay que recordar de esos cursos de circuitos que cuando tenemos, por ejemplo, transitorios en un circuito reactivo, este circuito reactivo puede responder cuando se le aplica un voltaje a una corriente y se desconecta esa fuente de voltaje de corriente. Se tienen respuestas transitorias que incluyen picos a veces negativos. Entonces, ese pico negativo es el que entrará en el valor mínimo. Es decir, a lo que voy es que ese valor mínimo nunca debe de ser cero, sino que va a tener un valor específico. Por eso, pues, el SWR vemos que aquí tiene la magnitud de la tensión máxima sobre la magnitud de la tensión mínima. Otra cosa que es importante es que también se le puede definir a esta razón de onda estacionaria como la razón de la máxima corriente de radiofrecuencia y la mínima corriente, obviamente también de radiofrecuencia, que existe en la línea. Y a veces lo van a encontrar en alguna literatura, aunque no es tan común, como ISWR. En este caso, la I es porque todos utilizamos esta literal para la corriente, pero debería decir Current Standing Wave Ratio. ¿Sí? En general, desde el punto de vista teórico, BSWR e ISWR es lo mismo, se refiere a lo mismo, solo que es más común encontrar en términos de tensión y no de corriente. Pero esto se los aclaro para que ustedes, cuando encuentren en alguna referencia o información ISWR, sepan que se refiere exactamente a lo mismo. Entonces, el SWR o BSWR es igual a lo que es la magnitud de la tensión máxima que se pueda tener en la línea en ciertos puntos con respecto a la tensión. Pero si lo hacemos en forma generalizada, esto va a ser igual a la suma de la onda incidente más la onda reflejada en magnitud, o la magnitud de la suma, dividido entre la magnitud de la diferencia de las dos ondas, es decir, de la onda incidente menos la onda reflejada. Si este lado de la ecuación lo dividimos entre la onda incidente, nos quedaría 1 más la tensión de la onda reflejada con respecto a la onda incidente, dividido entre 1 menos la tensión de la onda reflejada sobre la onda incidente. Pero sabemos que la tensión de la onda reflejada entre la onda incidente es el coeficiente de reflexión, por lo tanto nos quedaría que el BSWR o el SWR es igual a 1 más el coeficiente de reflexión entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Y aquí que si aplicamos el álgebra correspondiente y despejamos, en este caso, la literal gamma, que es mayúscula, que nos representa el coeficiente de reflexión, el coeficiente de reflexión sería igual a sigma menos 1, que sería el SWR menos 1, dividido entre el SWR más 1. Y la magnitud
pues simplemente sería lo mismo, nada más que aquí, pues toda la diferencia que nos dé negativa para volverse positiva. Y entonces a esto se refiere a lo que es la magnitud del coeficiente de reflexión. Pero también tenemos que el coeficiente de reflexión, ¿sí? Como lo tenemos aquí desglosado, que es igual al SWR menos 1 entre SWR más 1, entonces el coeficiente de reflexión también es igual a la relación de la tensión máxima entre la tensión mínima menos 1, todo eso dividido entre la tensión máxima entre la tensión mínima más 1. De aquí que podemos, en este caso, multiplicar por la tensión mínima, y entonces nos quedaría que la magnitud del coeficiente de reflexión sería igual a la diferencia de la tensión máxima menos la tensión mínima entre la suma de ambas. Recordando que también el coeficiente de reflexión es igual a la relación de la onda reflejada entre la impedancia en el receptor dividido entre la impedancia característica. Menos 1 entre la impedancia en el receptor dividido entre la impedancia característica más 1. Pero también sabemos que ZR entre Z0, que es este término, lo conocemos como la impedancia en el receptor o normalizada, o la impedancia normalizada en el receptor. Es decir, ZR entre Z0, que es la impedancia normalizada en el receptor, pues la podemos representar de aquí en adelante como lo que es Z testado. ¿Ok? Donde esta testado significa que es esta relación, para no estar escribiendo siempre ZR entre Z0, ZR entre Z0. Podemos dejarlo en términos de esta nomenclatura. Z testado menos 1 entre Z testado más 1. Y entonces, ¿qué? Si despejamos de esta ecuación, con aplicando el álgebra correspondiente, despejamos la impedancia normalizada, llegamos a la expresión que está en la pantalla, en la que nos dice que la impedancia en el receptor es igual a ZR entre Z0 y estaría, en este caso, definida como 1 más el coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Entonces, ¿para qué nos sirve el concepto de la razón de onda estacionaria o el SWR? Nos sirve para saber qué tanto desacoplamiento se tiene cuando nosotros conectamos una línea de transmisión con una carga o en el lado del receptor con una cierta impedancia y ver los efectos que produce. Es un concepto muy importante porque en todos los equipos que se utilizan en los sistemas de radiocomunicaciones, este parámetro siempre viene definido en las hojas de especificación técnica. Porque, obviamente, hasta ahorita donde hemos visto, el mejor de los casos donde tenemos la máxima transferencia de potencia, se cumple cuando la impedancia en el receptor es igual a la impedancia característica de la línea. Pero hay casos en los que es muy importante ver esa característica. Por ejemplo, ustedes han ido al laboratorio, a los laboratorios de circuitos, o a lo mejor tal vez algunos a los laboratorios de electrónica, y muy seguido han utilizado lo que es el generador de funciones. Ese generador que nos entrega onda senoidal, rectangular y diente de cierre. Ustedes donde conectan su conector, valga la redundancia, con su cable de 50 ohms, es un conector BNC, no sé si se han fijado, tal vez no, pero la próxima vez que tengan la oportunidad de hacerlo, de entrar a esos laboratorios, que seguramente, bueno, se habla que tal vez el siguiente semestre ya puedan hacerlo, y si no, cuando mucho, en un par de semestres más, es decir, ya para el semestre de febrero. Espero que se acuerden de lo que les estoy diciendo y que cuando conecten ahí, chequen que abajito de donde está el conector va a estar, en este caso, una etiqueta que dice 50 ohms. ¿Eso qué significa? Significa que
la impedancia característica de salida de ese equipo tiene 50 ohms, esa es la impedancia que tiene, que sería la del transmisor. Y lo que ustedes deben de conectar es una línea de transmisión, un cable de 50 ohms. Si ustedes no hacen eso, entonces se desacopla la línea y la señal que envíe el generador de funciones, voy a ponerlo aquí en una figurita para no hablar al aire. El generador de funciones sería este que estoy llamando T o G. Y no importa lo que conecten del otro lado. Ahorita vamos a poner que es un cable coaxial de 50 ohms. Si esta impedancia de la línea de transmisión es diferente a la impedancia del transmisor, entonces se encuentra desacoplado. Y al desacoplarse, lo que va a hacer es que va a existir una onda incidente, que sí que es la que va a viajar hacia la carga. Ahorita no nos interesa dónde está la carga, qué es lo que hay de condición de carga, pero vamos a tener también una onda reflejada. Y entonces la señal se va a regresar al transmisor. ¿Qué tanta señal se va a regresar? Ahorita lo vamos a ver en una tablita. Este es un caso típico en los laboratorios, pero ¿cuál es un caso de la vida real? En la que, por ejemplo, yo tenga un amplificador de potencia. Voy a poner una A indicando que es un amplificador. Va a tener su salida, que está del lado derecho, y va a tener una entrada. Normalmente este tipo de amplificadores, voy a poner un ejemplo, los amplificadores de radiofrecuencia que utilizan señales arriba de 40 kHz y que se utilizan para muchas cosas. Son un caso muy particular y muy peculiar. ¿Por qué razón? Porque pues lo que yo debo de conectar en principio es aquí un generador de funciones o un generador que me genere, valga la redundancia, la señal, que en este caso la impedancia característica de salida de ese generador debe coincidir con la impedancia característica de la línea y la impedancia, es decir, la Z del generador debe ser igual a la Z0 que es de la línea y esta debe ser igual a la impedancia de entrada del amplificador. Si esto se cumple, entonces estoy acoplando perfectamente en la entrada. Es algo que comúnmente podemos hacer cuando manejamos pequeñas señales. Obviamente digo que son pequeñas señales porque pues la salida de potencia que entrega el generador no es mucha. Para eso estoy utilizando un amplificador, para tener una señal de magnitudes pequeñas a hacer una señal de magnitudes mayores. Pero el lado crítico de un amplificador se encuentra en el otro extremo, que sería aquí, que sería en la carga o el receptor. Vamos a tener una impedancia de carga, vamos a tener una impedancia de salida del amplificador y vamos a tener una impedancia característica de la línea. Para que esto sea perfecto, estas deben de coincidir. Pero no siempre se cumple esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la impedancia en la carga no es igual a la impedancia de la línea y entonces esta relación no se cumple. Entonces, cuando eso sucede, se tiene una onda incidente que va a salir del amplificador y va a llegar a la carga. Déjeme ver dónde estoy, ya me perdí. Acá estoy. Entonces, que va a salir del amplificador hacia la carga, pero que parte de esa señal, como hemos estado viendo en la teoría de las líneas de transmisión, va a regresarse al amplificador. Dependiendo del nivel de desacoplamiento que yo tenga aquí, va a ser el nivel de potencia que se va a regresar al amplificador. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo manejo un amplificador con alta ganancia, ya sea de voltaje o de corriente? Que si la magnitud de la onda reflejada es muy grande, se quema. O peor aún, si a mí se me llega a desconectar aquí la carga y queda un circuito abierto, se me va a regresar toda la onda incidente y se va a quemar. Y pues uno no quiere que eso suceda. Entonces, por esa razón, el fabricante de los amplificadores nos
proporciona el BSWR o SWR del equipo para que nosotros como ingenieros de diseño tengamos en consideración qué es lo que pasa o qué es lo que sucede cuando se desacopla, en este caso, ese equipo de la carga que se espera. Y para poder cuantificar eso, pues lo vamos a ver y les voy a explicar en una tabla esos datos. En la columna que se encuentra de color azul del lado izquierdo, vemos que dice BSWR o lo que es lo mismo SWR. Y vemos que el formato está en un número, que no forzosamente tiene que ser un entero, 2 puntitos y luego del lado derecho un número entero. Si se fijan en esa columna, este número siempre es 1, es decir, no cambia, podemos ver aquí, siempre está con valor 1. El que cambia es el que se encuentra del lado izquierdo de los puntitos. Y aquí podemos tener fracciones, 1, 1, 1, 1, 2, 1.3, 1.4, etcétera, hasta infinito. Entonces, este es el formato apropiado para poder describir lo que es el valor correspondiente al BSWR o SWR. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a ver en este caso esta tablita y nos vamos a brincar a la tercera columna. Ahorita les explico la segunda columna. Aquí dice que es el porcentaje de potencia reflejada. Si yo pongo aquí mi circuito como normalmente lo hemos estado dibujando, por el lado derecho va a tener lo que es el transmisor, del lado izquierdo lo que es el receptor y mi línea de transmisión. Significa, ese normalmente lo voy a medir en esta zona. Que si, por ejemplo, el dato me resulta con un valor de BSWR de 1.1, que el porcentaje de potencia de la señal incidente, que la voy a poner aquí en verde, que es decir, la que va a llegar a la carga, ¿sí? El porcentaje de potencia que se va a reflejar de esta señal para el primer caso, que es el que estoy señalizando ahorita, es 0. Es decir, es el caso ideal donde tengo el acoplamiento perfecto, porque no existe onda reflejada. Es decir, la onda que debería ser en color rojo, que debería irse hacia lo que es el transmisor, para esta condición no existe. Este entonces es el caso ideal, el que siempre nos gustaría tener. Cuando tenemos un nivel de impedancia diferente, cualquiera que sea, en el receptor diferente al de la línea de transmisión, por ejemplo, vamos a ver un caso, el de este de 1.9. Cuando yo tengo el caso de un BSWR igual a 1.92.1, me indica que casi el 10% de la potencia incidente se va a reflejar. Es decir, que para ese caso voy a tener un desacoplamiento y el 10% de esa onda que estoy incidiendo va a reflejarse. Podemos ver aquí que cuanto más grande sea el valor del dígito que se encuentra del lado izquierdo, mayor es el porcentaje de la potencia que se va a regresar al generador o al transmisor. De tal manera que cuando se tiene el caso hipotético de tener un valor infinito, es decir, un valor muy, muy grande, se va a regresar toda la potencia que yo inyecte hacia el receptor. Es decir, el 100% de la potencia se va a regresar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Sí, profesor, sí queda claro. Todos los sistemas tienen que acoplarse. Por ejemplo, cuando se viene eso de la expoacústica, a todos nos gusta ir a los conciertos, ¿no? Y escuchamos la música a mucho volumen. El ingeniero de audio, el que está encargado de las conexiones de la bocina con el amplificador de salida, pues son potencias muy grandes las que entrega.
todas las bocinas o los baffles, ya como tal, como diseños, tienen una impedancia característica. En este caso, lo que se hace es conectar la bocina, que sería la carga, sería con un conductor que particularmente por las condiciones, ¿sí? Este es el amplificador, por las condiciones que tiene de longitud y las frecuencias que maneja, no es considerados esos conductores como líneas de transmisión. Esto equivale a como si directamente conectara la carga, que sería directamente al amplificador, que sería aquí el amplificador. Típicamente en audio nos dicen que los diseños de esos amplificadores profesionales deben de tenerse una impedancia característica de 4. Si del lado de la carga ponen una pila de bocinas y no calculan el valor total de la impedancia y les queda desacoplado entre lo que es la impedancia de la carga y la del amplificador, entonces va a existir mucha energía o mucha potencia, mejor dicho, que se va a regresar al amplificador, de tal manera que va a empezar a calentarse y finalmente se va a quemar. Obviamente, con esta premisa, los ingenieros electrónicos que diseñan los amplificadores de potencia ahora le ponen pues procesadores, microcontroladores o microprocesadores o procesadores de computadora que hacen, en este caso, ir detectando la temperatura de los transistores de potencia de salida de los amplificadores y las corrientes que entregan. Si por un periodo de tiempo relativamente largo, que es menos de un minuto, o un minuto, la corriente es muy alta y la temperatura es muy alta, eso significa que algo está pasando, que se está calentando y entonces hace que se desconecte y hace en este sentido que se protege el amplificador. En el peor de los casos, que alguien vaya caminando por ahí donde están las bocinas y de repente se tropiece con el cable y lo desconecte, que sería un caso muy feo. Si fuese con tecnología de los años 80 y 70, ese amplificador se quemaría. Actualmente, gracias al desarrollo que se ha tenido tecnológico, pues se puede hacer eso, detectar corrientes y temperatura, y en cuanto se detecta una anomalía, en este caso se desconecta ese amplificador y se salva. Tal vez les ha tocado que alguna vez están en el concierto y escuchan que el audio se corta. Ese efecto que oyen que se corta el audio es porque está entrando el sistema de protección. En este caso, el circuito de potencia. Ahora, esto se aplica a otras cosas. Sí, por ejemplo, una aplicación muy típica que ustedes usan es sus teléfonos celulares y sus audífonos. Bueno, algunos de ustedes ya utilizan inalámbricos, que es otro caso, pero la mayoría utilizamos audífonos alámbricos. Deberíamos acoplar la impedancia de los audífonos con la impedancia de salida del teléfono. Estoy seguro que nadie de ustedes sabe cuál es la impedancia de salida de su teléfono. O ni sabían que tiene una impedancia de salida. Eso había que verlo en el manual y es algo que el manual solamente lo vemos cuando se nos desconfigura. Pero vemos la parte de la programación o de los botones, pero nunca vemos las características técnicas. ¿Y qué pasa cuando vamos a comprar unos audífonos? Si ustedes entran a las páginas de proveedores de audífonos, van a ver que hay infinidad de tipos de audífonos. Empezando desde la variedad de diseños y colores hasta las características técnicas, que son algo que jamás se ponen a ver ustedes y que deberían de ver, pues porque son estudiantes de ingeniería. Por lo general, así en términos comunes, aunque no sepamos la impedancia de salida de nuestro teléfono celular, que sería bueno que lo revisaran. Si quieren comprar unos audífonos, deberían de comprar unos audífonos de baja impedancia, es decir, de 16 ohms o de 32 ohms. Si ustedes van a una casa de música, normalmente las casas de música venden audífonos de mayor gama, y eso implica que son impedancias de arriba de 50 ohms, 60, 70, etcétera, valores diferentes de los 16 o 32 ohms. Y muchos a veces van a las casas de música y dicen, pues yo quiero uno de esos para mi celular. Y compran unos audífonos de alta gama que cuestan entre 2,000 y 5,000 pesos y de repente lo enchufan ahí
a su teléfono celular y se llevan la gran decepción escuchando que el nivel de música es muy bajo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que la impedancia de salida de su teléfono celular es baja y la impedancia, en este caso, de esos audífonos que son utilizados para audio profesional son de alta impedancia. ¿Por qué? Porque las mezcladoras, las consolas de audio y de grabación utilizan por norma un voltaje de 1 volt de salida, mientras que su teléfono celular apenas si puede proporcionar unos cuantos milivoltios o miliwatts. Por esa razón, pues se escucha de esa manera. De la misma forma, cuando tenemos micrófonos, en el audio profesional existen micrófonos de alta impedancia y micrófonos de baja impedancia. E igual se deben de aplicar dependiendo de, en este caso, la característica de a dónde lo vamos a conectar. Hay que ver qué valor de impedancia tiene para poder hacer la máxima transferencia de potencia o en su defecto no desperdiciar tanta potencia, es decir, que parte de esa potencia se regrese. Entonces, de aquí en adelante, todos los conceptos que han estado viendo desde el primer semestre de electrónica, física y eso son muy importantes porque se aplican en muchas cosas de la vida diaria. Tal vez no se han dado cuenta en dónde se aplica, pero pues no es nada más porque tengan que cursar esas asignaturas. Entonces, muy importante que siempre tengan presente ese concepto porque pues van a tener desperdicio de energía cuando manejamos baja potencia, pero cuando son circuitos o sistemas de alta potencia, va a haber problemas de altas temperaturas, calentamientos, inclusive hasta quema de equipos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No, profesor. No, profesor, por el No, momento no. profesor. Bien, entonces les voy a explicar rápidamente, fue muy somera, esta columna que está en medio, que se refiere a lo que son las pérdidas por retorno. No sé qué tan habituados estén manejando decibelios, ¿conocen las unidades de decibelios y las han manejado? Tengo entendido que es el nivel de ruido. Bueno, el ruido se puede especificar en decibelios, pero no precisamente es eso. Por lo general se utiliza casi por lo regular lo que son potencias. La potencia en decibelios es igual a 10 veces el logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Obviamente aquí está dado en dB. Si por ejemplo yo introduzco 1 aquí y a la salida obtengo 2, no importa si es un watt, un miliwatt, lo que sea, pero es 1 y a la salida tengo el doble de lo que yo introduje. ¿Cuánto da el logaritmo base 10 de 2? Ya multiplicado por 10, profe. Y multiplicado por 10, ¿cuánto te da? 3. Positivos, Sí. más 3 dB. Eso significa que más 3 decibelios es el doble de la potencia, ¿sí o no? Cuando digo que tengo 3 dB, quiere decir que estoy doblando la potencia. Cuando tengo 6 dB, quiere decir que estoy cuadriplicando la potencia. Ahora, si en vez de meter yo 2, obtener 2, aquí meto 1 y aquí en la salida tengo 0.5, ¿cuánto resulta P? El logaritmo base 10 en este caso, de 1/2, multiplicado por 10.
-3. -3, gracias. Correcto. -3. Ok, eso significa que cuando yo encuentro la etiqueta en algún equipo y dice -3 dB, yo estoy atenuando a la mitad esa señal o esa potencia. Y cuando tengo -6, quiero decir que estoy cuadriplicando la atenuación de esa señal. ¿Sí queda ahora claro? Bien, entonces aquí vemos que esta columna está dada en unidades de decibelios. ¿Qué es eso de las pérdidas por retorno? Ustedes llevan, en este caso, circuitos de corriente alterna y corriente directa y hacen análisis. Y estoy seguro que ya han visto lo que es redes de 2 puertos o cuadripolos, no sé cómo le llaman. Pero ustedes tienen una caja que no saben qué es lo que contiene. Si ustedes aplican una corriente de este lado, a esto se le llama cuadripolos, son 2 puertos, puerto 1 y el puerto 2, y un voltaje. Y entonces, si ustedes aplican eso aquí, pueden saber cuál es la impedancia. Esa impedancia sería la relación de ese voltaje que aplicaron y esa corriente. Como están aplicando en el puerto de la izquierda, por lo general lo ponen como puerto 1, y si el voltaje 1, en el puerto 1 y la corriente en el puerto 1. De la misma manera, pueden aplicar una corriente del lado derecho y un voltaje en este lado derecho. Esa sería la impedancia del puerto 2, sería igual al voltaje del puerto 2 con respecto a la corriente del puerto. Pero también lo que pueden hacer es aplicar la corriente en el puerto 1 y el voltaje en el puerto 1, aquí voy a poner 2, aquí 2, y ver cuál es la impedancia que existe, ¿sí? Aquí esta impedancia, porque aquí debe de haber algo que se conecta la entrada con la salida que conocemos como impedancia, cuando aplican un voltaje en el puerto 1 y miden en el puerto 2. O pueden obtener, en este caso, la impedancia cuando aplican en el puerto 2 el voltaje y la corriente y miden en el puerto 1. Si lo que hay aquí adentro es simétrico, entonces eso implica que Z21 es igual a Z12, perdón. Y entonces, para estar acorde con esta nomenclatura, a esto se le pone simplemente 2,2, que sí que se aplica un voltaje en el puerto 2 y se mide en el puerto 2, voltaje y corriente en el puerto 2, y se mide la impedancia en el puerto 2. Y aquí se le pone 1,1, indicando que se aplica un voltaje y corriente en el puerto 1 y se mide en el puerto 1. ¿Ok? Es así como se hace el análisis de circuitos de corriente alterna. Y podemos encontrar los valores de impedancia propia en la entrada del puerto 1, la propia en la entrada del puerto 2, o las mutuas o las de transferencia, que son las que están entre ambos puertos. Pero esto solamente es válido y todas las ecuaciones de Kirchhoff de voltaje y de corriente son válidas cuando tenemos frecuencias bajas. Cuando las frecuencias son muy altas, o son altas, cuando hablamos de frecuencias de radio, ¿sí? Las leyes de Kirchhoff de tensión y de voltaje no son válidas. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las inductancias, capacitancias y las resistencias, o más bien dicho, el comportamiento del inductor, resistor y el capacitor como elemento básico del circuito, cambia. Entonces, para eso se desarrolló una teoría que igual utiliza el mismo principio. Tenemos ahí una caja, 2 puertos, pero ahora en vez de inyectar corrientes y voltajes, lo que se hace es inyectar potencia. Y ahora en vez de utilizar los parámetros Z, que son de impedancia, se utiliza parámetros S, de scattering. De la misma manera, entonces, tenemos aquí el parámetro S11, que significa que en vez de inyectar voltaje y corriente, se inyecta una potencia. El S11 significa que se inyectó una potencia en el puerto 1, que sería este, y en función de lo que tiene su impedancia de entrada, se midió una respuesta en el puerto 1. De la misma forma, por el otro puerto que está del lado derecho, ¿sí? Se inyectó en el puerto 2 una potencia y se midió cuánto se obtuvo de esa potencia de reflejo en el puerto.
Y luego para ver la transferencia del puerto 1 al puerto 2, pues lo que se hace es lo mismo, pero ahora se inyecta una potencia en el puerto 1 y se mide en el puerto 2, o se inyecta una potencia en el puerto 2 y se mide, perdón, en el puerto 1. Entonces, a esto se le conoce como parámetros de transferencia, al S21 y S12, parámetros scattering, y a estos parámetros, si en este caso S11, en el caso del S1 se le conoce como parámetros, en este caso, de dispersión del puerto 1, y S22, parámetros de dispersión del puerto 2. Entonces, dependiendo del nivel de impedancia que se tenga en la entrada de este circuito, se inyecta la potencia y puede ser que, si no está bien acoplado el sistema, tengamos una onda que se refleja. Esta onda que se refleja es justamente el valor que nos da el parámetro S11. De igual forma, por el lado del S22 se inyecta la señal y lo que se refleja es el resultado de lo que conocemos como el parámetro S22. Particularmente, no voy a hablar de estos otros parámetros porque no es tema del curso. Este parámetro S11 en particular se le conoce como pérdidas por retorno, es decir, return loss. Pérdidas por retorno. Es un parámetro, es una definición un poquito tal vez confusa, pero quiere decir que si yo como resultado tengo S11 igual a infinito, como son pérdidas por retorno, quiere decir que perdió mucho, es decir, no hay onda reflejada o no se refleja. Si por contrario, este es de valor muy pequeño, entonces quiere decir que sí se está reflejando. Una vez explicado eso, entonces podemos ahora ver lo que dice esta tabla, justamente lo que les acabo de explicar. Cuando se encuentra perfectamente acoplado, que es este caso, que tenemos un VCWR de 1, 2.1, tengo 0% de onda reflejada, pero en pérdidas por retorno tengo infinitas, es decir, que todo se atenuó y nada se regresó. En el caso extremo, que tengo en la parte baja de la tabla, que es el peor de los casos, dice que cuando yo tengo un valor de VCWR muy grande, que en este caso sería este número de infinito, voy a tener el 100% de la potencia reflejada, y eso significa que las pérdidas por retorno van a ser 0 decibelios. 0 decibelios, ¿a qué se refiere? Acabamos de ver que potencia es igual a 10 veces el logaritmo base 10 de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Para que me dé 0 dB, entonces la potencia de salida debe ser igual a la potencia de entrada. ¿Cuánto es el logaritmo base 10 de 1? 0. Entonces quiere decir que cuando tengo, en este caso, la potencia de salida igual a la potencia de entrada, tengo 0 decibelios. Por consiguiente, aquí veo que tengo 0 decibelios, quiere decir, perdón, en la de abajo. Eso quiere decir que toda la potencia que yo estoy inyectando, toda la potencia que estoy inyectando se me está regresando. Por eso coincide con el 100% en el regreso. Que es el caso que a mí no me interesa tener. Yo debo de estar en esta condición. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario extra? Por el momento no. ¿No? Bueno, siendo así, entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuaremos el próximo martes. Así es que no me resta más que desearles una buena tarde, un buen fin de semana y por favor cuídense. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor. De nada, gracias. Hasta luego.